Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Tintineos en Papel. Yo soy Ana Silvia y el día de hoy te voy a platicar de las lecturas que hice en los meses de agosto y septiembre. 2000 años más tarde. El primer libro del cual te voy a platicar, de hecho lo leí en julio, pero la última vez que grabé las lecturas del mes en el que hice la reseña de las lecturas de junio y julio se me olvidó mencionarlo, no sé por qué, lo tenía anotado pero como que me lo salté y no lo mencioné, y es el libro de Lestat, el vampiro de Anne Rice, y es un libro súper larguísimo, es un tochote, así en este momento no lo tengo aquí conmigo. Hola, aquí la Ana de la edición y justo estoy editando este video y en este momento sí tengo el libro que es este y es enorme y de hecho se me rompió porque pues ya tengo bastantes años con este libro y como que el pegamento de aquí como que se empezó a, pues no sé, a secar supongo, pero bueno, es este librote que tiene un total de 708 páginas, pero es con una letra, o sea, es una letra muy chiquita, no sé si se alcanza a ver, casi no hay espacio entre los párrafos, no se enfoca, a ver, tal vez otra página. Por ejemplo, aquí está la letra, es una letra chiquita en mi opinión, y pues el espacio entre párrafos y oraciones pues no, no es muy amplio. Entonces, sí es un libro muy extenso y pues aquí está. Y la verdad era un libro que yo tenía pendiente desde hace años y me animé a leerlo más que nada por eso, porque lo tenía desde hace años y también porque viendo reseñas de libros de Anne Rice, me animé como a continuar la saga de los vampiros, ¿no? De Crónicas Vampíricas, creo que es. Porque el número 1 de la saga, que es Entrevista con el vampiro, a mí me encantó. Cuando yo lo leí, cuando estaba en mi época de crepúsculo y de leer todo lo que pudiera sobre vampiros, Entrevista con el vampiro me gustó muchísimo, vi la película, también me gustó en su momento. Me gustaría volverlo a leer para ver cómo lo percibiría mi yo del presente, pero me había dejado un muy buen sabor de boca. Y tanto que después de leer Entrevista con el vampiro, fui a la librería y me compré el de Lestat el vampiro y luego me compré el de Armand el vampiro. Entonces, Entrevista con el vampiro es el número 1, Lestat es el número 2 en la saga y Armand no sé si es el número 5 o 6, no es el tercero. Y yo intenté durante varios años leer Lestat el vampiro, de verdad que lo intentaba y avanzaba y como que había algo que no lograba yo engancharme con la historia, pero vi muchas reseñas y vi mucha gente que le gustaba mucho, que decía que Lestat era su personaje favorito, que estaba súper bien construido y todo eso, y decía, tengo que leerlo, tengo que terminarlo. Y de hecho, agarré ese libro y para como presionarme para leerlo, me lo llevé en un vuelo pues muy largo, ¿no? Que fue el vuelo que hice a Madrid, que yo tenía la esperanza de que iba a terminar ese libro en el vuelo. La verdad es que no, o sea, sí me ayudó muchísimo porque como lo tenía ahí el tochote y pues me presioné, me autoexigí terminarlo, y me lo terminé, pero sí le avancé muchísimo y lo estuve leyendo durante ese viaje, que de hecho te hice un videoblog que te voy a dejar ahí por si quieres verlo, pero no me gustó nada, fue muy estresante, fue muy frustrante. Yo no empaticé para nada con el personaje, me pareció muy cliché el libro, me decepcionó muchísimo en muchas cosas. Creo que lo mencioné como mi mayor decepción del año en el book tag de las lecturas de medio año, y me pareció que ciertos elementos tabú en esta novela en particular de Lestat el vampiro se utilizaron simplemente para escandalizar. Esa fue la lectura que yo percibí. Realmente no les encontré algún tipo de funcionamiento narrativo más allá como de escandalizar, de horrorizar y de mostrar a los vampiros como las criaturas más viles y más hipersexualizadas. Hay temas que se tratan como por ejemplo incesto,
Tampoco me gustó mucho el final, se me hizo bastante cliché hasta cierto punto, ciertas cosas que pasaban también me parecían como bastante inverosímiles, como todo le salía bien al Lestat, todo, era el vampiro más poderoso del mundo desde el momento en que se despertó, invencible, inmortal. Todos se enamoran del Lestat, absolutamente todos. No importa quién es, se enamora del Lestat y quiere entregar todo por el Lestat y pasar toda la eternidad por el Lestat. No sé, a mí simplemente no me gustó. No sé si voy a continuar la saga, muy honestamente. Sí tengo el de Ant-Man el vampiro, pero no tengo el tercero. Entonces yo creo que voy a ver si lo puedo pedir en una biblioteca, tal vez, el tercero, ver qué tan largo es y tal vez pues continúo la saga. Ahora sí, el primer libro que terminé de leer en el mes de agosto fue... de hecho fue un libro que me gustó muchísimo, fue La decisión de la bailarina de Javier Roescas, que es el número 3 de la saga de las Crónicas de Fortuna. Y esta es una saga que a mí me gustó muchísimo. Si no la conoces, es una saga en la cual se habla de otro mundo en el que hay como seres humanos comunes y corrientes y los circenses, es decir, personas que tienen ciertas afinidades al circo, como payasos, como magos, como acróbatas, y hay como distintas familias que son como las principales que hicieron las principales compañías de circo y así. Y es de eso, pues ese es el mundo, ¿no? Y pues ahorita ya estamos yo leí el tercero, el cual no te puedo decir de qué se trata porque sería un super spoiler, pero sí te puedo decir que es una saga como middle grade, yo diría como de 12, 14 años. Y a mí me gustó mucho, me pareció una historia me pareció original, me pareció amable, la disfruté, me reí. También hubo momentos bastante emocionales porque está protagonizada por niños que no son huérfanos y son circenses y van encontrando su lugar en el mundo, encontrando su identidad, porque en este mundo de los circenses y los humanos hay mucha discriminación contra la gente del circo. Entonces a mí me gustó mucho la novela, me encantó el final, me gustó muchísimo. Siento que es de esos libros que yo leo para relajarme, para ser feliz, para ver lo bonito de la vida, sonreír y tener sueños bonitos, y me encantó el final. Honestamente me gustó mucho, tanto así que me dieron ganas de leer algo más del autor. Ay Dios, luego leí un libro. Para mí este libro es la definición perfecta de ese dicho de no conozcas a tus ídolos. No conozcas a tus ídolos porque te vas a decepcionar, te vas a agüitar, se te va a romper el corazoncito, el cocorito, yo así me sentí. El libro es Las Memorias de la Rosa, de Consuelo de Saint-Exupéry, que ella era la esposa de Antoine de Saint-Exupéry, que si te suena su nombre, pues es el escritor del Principito. Y estas son sus memorias que unos de sus descendientes, después de que ella falleció, las encontró en un baúl, creo, un cajón que había sido de ella, y pues decidieron publicar sus memorias. No te puedo explicar la decepción y el coraje que sentí de leer ese libro, de leer cómo era Antoine de Saint-Exupéry, de su relación con el escritor, y Dios mío de mi vida, se me cayó totalmente. El autor me dio muchísima tristeza, porque era una relación bastante tóxica, bastante violenta, bastante manipuladora, muy violenta emocionalmente en niveles muy altos. Desde el momento en que se conocen, ¿sabes? O sea, te puedo decir que, por ejemplo, la vez que se conocieron, él la presionó, así la manipuló para aceptar tener una cita con él, y así como de que a fuerzas que saliera con él, que fuera a su avión, porque él era piloto, y ya va al avión con él, y cuando están en el avión, el hombre apunta el avión al mar y le dice: si no quieres que estrelle el avión, me tienes que dar un beso. ¿Qué es eso? O sea, que esto es solo el comienzo, o sea, es el comienzo que créeme que no mejora, empeora con el paso de las páginas. Ella dice que no, entonces el hombre no estrella el avión, pero
se pone triste y dice, ay, es que no me quieres dar un beso porque soy feo. Señor, te acaba de conocer. Ay, no, o sea, una manipulación horrible. Y sí me decepcionó mucho. Y logro entender por qué dicen que no conozcas a tus ídolos. Y también creo que ahí yo incluiría a los que están muertos, porque San Exupéry está muerto. Entonces fue muy triste, fue muy decepcionante, me dio mucha tristeza. También como ver una interpretación posiblemente más fiel a lo que el autor quería del Principito, porque pues también la autora aquí habla de cómo fue el proceso de que él escribiera ese libro y cosas que conversaban y referencias del libro y todo esto, y no fue una interpretación que yo disfrutara mucho, la verdad. A mí algo que me encanta del Principito es que le puedes dar 1,000,000 de interpretaciones, entonces conocer como esa interpretación que posiblemente es la original, podríamos decir, sí me dio tristeza porque no era lo que yo esperaba, pero al momento en el que un autor publica su obra, pues ya es pública y deja de ser del autor. Entonces yo me quedo con eso. El Principito sigue siendo de mis libros favoritos. Me da mucha tristeza saber todo esto del autor, pero también para mí es muy importante conocer sobre la vida de los autores, a pesar de que a veces duela en el favorito, porque creo que muchas veces los idealizamos e incluso se les perdonan o justifican cosas por su arte, porque su arte sea bellísimo, y no. Para mí hay una línea divisoria entre la obra y apreciar la obra de un autor y justificar su vida personal o sus actos sociales, o sea, no. Obviamente que si nos metemos a crítica literaria, porque tal vez salen, ¿no?, como las dudas de lo que dice Barthes, de la muerte del autor, si se puede o no separar el autor de la obra y todo esto, y pues realmente como académica depende también de la teoría literaria que estés utilizando para analizar una obra. Entonces depende, ¿qué estás haciendo? ¿Estás utilizando formalismo, estructuralismo, psicoanálisis? O sea, ¿qué estás utilizando? Entonces, hablar así en términos muy generales, pues necesitaríamos como contextualizar por lo menos para un análisis crítico literario académico, pero ahorita no estamos haciendo eso, estamos hablando de mi opinión personal. Y en mi opinión personal, como lectora es muy importante conocer también cómo son como seres humanos, porque a veces se justifica y se idealiza a una persona simplemente porque produce algo bello, y para mí yo no me siento cómoda con eso. Entonces, por un lado sí me rompió el corazón, pero por otro lado pienso que es importante saberlo, ¿no? Porque para no caer en esto, porque yo sé que Antoine de Saint-Exupéry está muerto, pero no es algo que únicamente se haga con los autores o con los artistas que están muertos. Es algo que muchas veces se quiere implementar con personas que están vivas, personas que a veces lastiman a otras personas y se quiere justificar porque hicieron una obra bellísima, ya sea un libro o una pintura o una canción o una película, lo que sea. Y para mí no. Una cosa es sea capaz de producir algo bellísimo, pero eso no quita que sea una persona violenta que haga daño a otros. Pero bueno, el punto es que no disfruté para nada el libro. Luego leí un libro que me sacó varias carcajadas que disfruté, y es Red, White, Royal Blue de Casey McKinston, que es Rojo, Blanco y Sangre Azul en español. Y de hecho lo leí porque me lo prestaron y salió la película y la iba a ver con unos amigos, entonces quería leer el libro, ¿no?, antes de que saliera la película. Y fue un libro que en el área de romances sí me gustó mucho, lo disfruté mucho, me pareció tierno, me pareció bonito, me pareció feliz, me cayó muy bien Alex, no sé, me pareció muy bonito. Pero lo político no me gustó, o sea, cómo se desarrollaba todo lo político, soluciones que había así de la nada, como que me da la impresión que se creaban problemas muy grandes políticamente, como, no, pues que la votación de cómo tener más votos para un estado y todas estas cosas bastante complejas, y de la nada la manera en que había resoluciones se me hacían demasiado simples, inverosímiles, como que no se sostenían. Si construyes un problema muy grande, necesito que la solución sea o muy grande o muy astuta o algo, pero no una solución así que parezca
Deus Ex Machina, así como que pum, puse una varita mágica y se solucionó. Y eso sí sentí que pasó, sobre todo con ese lado como político. También ciertos momentos como que dicen, no, es que X personaje, o sea, no se va a poder arreglar y que no sé qué, y va a ser muy difícil, y de la nada, el personaje, todo está bien, no te preocupes, genial. Y es como, eso no me gustó, pero el romance me encantó. Henry Alex me gustó muchísimo, la película también la disfruté mucho, se me hizo muy bonita. Luego leí la novela de Nick y Charlie de Alice Oseman, y esta novela me la regalaron, fue un regalo, y a mí me encanta Heartstopper, me encanta, es uno de mis lugares seguros, es una de las sagas de libros más bonitas que he leído en los últimos años, me hace muy feliz, son esas historias que me dan ganas de llorar de lo bonitas y lindas que son, de lo tiernas que son. Y bueno, esta es una novela que habla de la relación de Charlie y Nick, pero tengo entendido que se publicó antes de que saliera Heartstopper. Y me gustó leerla, me gustó ver a Charlie y Nick, pero sí pude ver que la autora ha crecido mucho con los libros de Heartstopper. O sea, sí puedo ver que su construcción de personajes, su desarrollo de trama, de problemática de ambientación, todo eso, sí veo cómo ha logrado afinar más ese estilo y construirlo mejor, mientras que aquí sí lo sentí a veces como un poquito flojo. Entonces sí me gustó leer sobre ellos porque me encantan, pero sí percibí eso como una construcción más simple, como que podría haberse desarrollado muchísimo más la historia, y no fue el caso. Pero siempre es lindo volver a leer a Charlie Nick. Luego leí un libro, un librazo, un señor libro, uno de los mejores libros que leí en el año, una de las más grandes sorpresas también que tuve, y le agradezco mucho a mis amigas que me lo recomendaron mucho, les mando un abrazo y mucho amor, y es un libro maravilloso, o sea, es un libro que de verdad me hizo cuestionar como tal vez debería de cambiar mi tema de tesis y de investigación, porque es un libro espectacular, y es el libro de Perras de Reserva de Dalila de la Cerda. Y es un libro que te quiero hacer una reseña exclusiva de ese libro porque me gustó mucho, pero son historias cortas desde la perspectiva de mujeres, de protagonistas mujeres, que hablan de distintos tipos de violencias. Vaya. Mujeres que, por ejemplo, hay una historia la cual se trata de unas señoras que viven en una casa y entra una persona a robar. También otra que es hija de personas mafiosas. Son diferentes historias de perspectivas de mujeres que están expuestas al crimen y a la violencia, pero son historias que a mí me encantaron, me fascinaron, me pareció que la autora logra darle un giro de tuerca a esta narrativa, a esta corriente narrativa, porque debido a la situación en Latinoamérica y en México, que hay mucha violencia contra la mujer, han salido autores que hablan sobre pues, esta violencia, ¿no? que se vive y crean historias, pero Dalila de la Cerda para mí se destaca porque logra cambiar un poco su estilo, los puntos de vista, los personajes, cambia, o sea, realmente al final son bastantes sorpresas que te llevas a leer el libro. Entonces eso es todo lo que te voy a decir por ahora, pero es un libro que yo honestamente me dejó sin palabras, me gustó muchísimo, y pues sí, estoy planeando hacerte una video reseña exclusiva de ese libro. Luego leí la novela El Coyote de Rebel de Luis Pérez, y esta es una novela que habla sobre el coyote, que es nuestro protagonista, que es un niño adolescente que vive en Estados Unidos y en México, que de hecho vive pues en la época de la Revolución, y cómo se ha envuelto en pues problemáticas sociales como por ejemplo pues la revolución, cómo tiene que participar como revolucionario, pero luego también cómo está trabajando en los campos agrícolas y de algodón de Estados Unidos, y lo que es la pobreza y la discriminación en una época en la que pues había bastante discriminación y opresión y explotación laboral en Estados Unidos para los trabajadores campesinos de México, pero también pues en México estaba todo situación de la guerra, entonces también había bastante violencia, tampoco estaba permitido que
bueno, pues aquí en la novela se ve, ¿no?, cómo el ejército tomaba niños para ser los soldados y cómo se les prohibía ser un desertor de la guerra. Todo ese tipo de cosas se ve en esta novela y creo que para una persona que quiere conocer un poquito más de cómo era para los adolescentes vivir en esa situación, estar cruzando también la frontera constantemente con todas las problemáticas y peligros que se lleva, creo que es una novela que logra mostrar ese lado como social. Y pues es una novela que leí para una de mis clases. De hecho, los siguientes libros que leí también los leí para esa misma clase, que es de literatura infantil y juvenil chicana. Y pues el siguiente que leí es de Upside Down Boy, o El niño de cabeza, de Juan Felipe Herrera. Y este es un libro ilustrado, de estos libros infantiles que son así como anchos y tienen dibujos así muy coloridos y muy poquito texto. Los de Juan Felipe Herrera, los que yo he leído, se destacan mucho por tener como poesía y rimas y así. Y El niño de cabeza, se trata de un niño pues que se muda del campo a la ciudad y cómo entra a una escuela y cómo se le dificulta pues hablar en inglés y cómo eventualmente pues logra, ¿no?, tener esa confianza en sí mismo y participar en las actividades con sus compañeros. Luego leí Super Cilantro Girl, o La Super Niña del Cilantro, también de Juan Felipe Herrera, y este libro se trata de una niña que está en casa con su abuela y está esperando que su mamá regrese, y su abuela le dice que va a tener que esperar porque a su mamá no la dejan cruzar la frontera, y la mamá sí tiene una green card. Entonces le dice a la nieta que no se preocupe, que van a dejar a su mamá eventualmente cruzar. Pero la niña se preocupa mucho y tiene un sueño en el que se convierte en esta chica super cilantro porque pues es verde y va a rescatar a su mamá para que pueda estar junto con ella del otro lado. Y es una historia tierna. Después leí Grandma and Me at the Flea, o Los meros remateros, de Juan Felipe Herrera, que también, y el de la chica super cilantro también, ese también, igual, todos libros para niños, infantiles, con muchos dibujos. Y el de Los meros remateros se trata de un niño que acompaña a su abuelita a un mercado de pulgas y cómo conoce a toda la gente del mercado y cómo algunos venden verduras y otros venden ropa y así. Y luego leí My Very Own Room, de Ama Irma Pérez, que también, igual, todos libros infantiles. Y se trata de una niña que vive con sus papás y sus hermanos y tiene que compartir su cuarto con sus hermanos, y como ella ya está creciendo, no sé si tiene como 10 años más o menos, ella ya quiere tener un cuarto para ella, ¿no? Ya esa necesidad de privacidad, y pues es un espacio muy chiquito en el que viven, pero que habla con su mamá y logra que le hagan una especie de cuartito en el que ella puede dormir y estar sola y tener como su propio espacio. Luego leí From the Belly Button of the Moon and Other Summer Poems, que sería Del ombligo de la luna y otros poemas de verano, de Francisco X. Alarcón. Y a mí me gustó mucho el título de este libro, Del ombligo de la luna, porque México significa el ombligo de la luna. Entonces me gustó mucho. O sea, a mí me encanta mucho eso de México, del nombre de mi país, que significa algo tan poético, ¿no? El ombligo de la luna. Y bueno, total, que este libro, que también es para niños, es poesía infantil. Y pues a mí la verdad me gusta mucho la poesía infantil, porque creo que es imaginativa, es bonita, es divertida, es curiosa, y me parece una manera también muy linda de presentar la poesía a los niños, ¿no? Luego leí Laughing Out Loud I Fly, A carcajadas yo vuelo, de Juan Felipe Herrera, que también, no tiene así como dibujos muy grandes, sí es un libro con muchísimo más texto, pero son poemas también infantiles, poemas, podrían parecer canciones, pero eso es poesía infantil sobre, pues, un niño chicano, y de hecho el título habla sobre cómo al reírse y al tener carcajadas siente que vuela, ¿no? Ese tipo de imágenes lindas, amigables para los niños, están dentro del poema. Luego ya leí una novela más extensa, ya una novela para jóvenes, adultos,
que es Bless Me Última de Rudolfo Anaya. Esta novela también me encantó, es una novela que me gustó muchísimo y de hecho hay una película que no he visto, pero bueno, trata de un niño que a su casa llega una curandera que se llama Última y cómo toda su vida cambia porque llega a esta curandera. Y es una novela que se cuestiona muchas cosas. Es una novela que cuestiona la religión, la espiritualidad, la maldad, la bondad. Es una novela bastante filosófica en ese sentido. También se habla muchísimo pues de esto, ¿no? De el curanderismo, de cómo Última sana a otras personas, rituales que hace. También como están en un pueblito se habla mucho de las dinámicas del pueblo, discriminación que hay dentro del pueblo, rumores, envidias. Es una novela bastante interesante. A mí lo que particularmente me llamó la atención fue todo esto de cuestionarse la espiritualidad porque es un niño y pues se cuestiona por la presencia de Última, se cuestiona también porque el niño va a catecismo y se hace muchas preguntas y porque también tiene un amigo que es protestante. Entonces están como esos diálogos, ¿no? En la novela. Y pues también es una novela chicana, entonces también está esta presencia de no saber dónde pertenece uno. Aquí el papá del protagonista se apellida Mares y la mamá se apellida Luna y son personalidades muy distintas. Los Mares son hombres que van a caballo y son libres por los campos, mientras que los Luna son personas más de quedarse en un lugar y sembrar la tierra y crecerla y conectar con la naturaleza de una manera más como establecida. Entonces hay una presión por los dos lados de la familia de que él tiene que elegir. Es una novela muy interesante que me gustó mucho, que se puede dar para muchísimo análisis. Y sí fue una novela que tenía ganas de leer desde antes por el título. Bless Me Última, bendíceme Última, me parece algo como muy poético e incluso como misterioso, ¿no? Y efectivamente la novela tiene bastante misterio, me gustó mucho y la recomiendo. Ya casi. Luego leí The House on Mango Street de Sandra Cisneros. Esta novela, te voy a ser muy honesta, no me encantó y me sacó mucho de onda porque yo le tenía, tal vez eso fue, que le tenía expectativas muy altas, pero es que yo la escuché en audiolibro y como que no lograba conectar con la novela. Y a veces me pasa, no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado varias veces que hay libros que los intento escuchar y me quedo, es que no me está gustando, por lo que sea, como que siento algo ahí que me incomoda o que me saca de onda o que no me puedo concentrar, como que hay algo que no hago clic y necesito leerlos así yo con el papel, ¿no? Pero hay otros libros que es completamente al revés, que yo intento leerlos y me estreso y me abrumo y no logro avanzar y lo pongo en audiolibro y ya estoy escuchándolo. La Casa de Mango Street es un libro que yo escuché y que de verdad no sentí que me llenara. La novela se trata de una protagonista que vive en una casa en la calle Mango y básicamente son pequeños fragmentos de su vida, de su familia y de la gente de la calle y del barrio, ¿no? De sus amigas, de sus hermanas, de sus experiencias que tiene, de cómo ella siempre ha querido tener su propia casa, de problemas con amiguitas que tiene, desencuentros, de su mamá, de su abuela, de su hermana menor. Son como pequeños fragmentos de la vida de las personas que te van haciendo crear una imagen del barrio y de la vida de la niña y de su contexto social. Y, o sea, suena interesante. Y Sandra Cisneros tiene una prosa bastante poética también. Pero no sé, a ver si lo leo y lo leo en papel y cambia mi experiencia, ¿no? Luego leí un libro que me encantó. Y no se lo tragó la tierra, de Tomás Rivera. Y es un libro fragmentario, bastante complejo, porque tú lo lees y es como lo comienzas a leer y son pedazos así, pedazos que no logras entender del todo. Conforme vas avanzando en la historia te das cuenta que los distintos pedazos son como fragmentos de recuerdos de un pueblo. Entonces tú vas como lees un fragmento y te quedas, ok, este es del sacerdote en un año X, y luego lees
otro fragmento que te habla sobre una pareja que se estaba peleando en un baile y cómo se fue la luz, y luego lees otro fragmento en el cual te hablan de, ¿te acuerdas cuando hubo el apagón en el año X? Pero estamos en otro año y está viendo como un crimen por ahí entre dos viejitos. Entonces, ¿sabes? Como todos estos recuerdos, así todo muy revuelto de este pueblo, para mí me encantó, me pareció muy interesante, sobre todo por esto, porque los recuerdos no son exactos, los recuerdos son confusos, la información es como borrosa, y luego también se podría ver como recuerdos, incluso como chismes que van cambiando conforme pasa el tiempo, ¿no? Porque lees como un chisme te voy a decir, del año 2005, en un fragmento, y luego avanzas las páginas y lees otro chisme en el que se menciona ese primer chisme, pero obviamente, como han pasado los años, pues cambia la información, no es exactamente igual como pasa en la vida real. Pasan los años y cambian, van evolucionando, ¿no? Los chismes, los detalles, los recuerdos. Fue un libro que a mí me encantó. De verdad me gustó mucho esta estructura, me pareció muy inteligente, me pareció muy atrevida también, como porque le exige mucho al lector, le exige bastante de que a ver si te acuerdas, a ver si logras como conectar estos personajes, estas historias, y puede parecer bastante confuso al final. A mí sinceramente, antes de que yo lo empezara a leer, sí me comentaron como más o menos el inicio y el final de la historia, del libro. Entonces eso a mí particularmente sí me ayudó, o sea, sí me ayudó que me lo dijeran, y busqué así tantito una explicación breve de la estructura en internet antes de leerlo. Y a mí personalmente eso me ayudó muchísimo más. En cambio, otras personas que entraron así de lleno, como que sí me dio la impresión que sí fue una lectura más confusa, más difícil, más como no entiendo qué está pasando, pero pues ya depende de ti si quieres leer el libro, qué tipo de experiencia lectora te gustaría tener. Luego leí este libro que es el volumen 3 de Lore Olympus, y bueno, ¿qué te puedo decir de este libro? De este libro ya tienes reseña exclusiva en el canal del volumen 3 e incluso del volumen 4, que te la voy a dejar ahí por si le quieres ir a checar un ojito. Pues muy brevemente te puedo decir que me gusta Lore Olympus, que creo que hay muchísimo que se lo puede analizar. En esta parte, volumen 3 y volumen 4, me ha gustado muchísimo más cómo se va evolucionando la historia, la relación de Hades y Perséfone, cómo poco a poco se va desarrollando, otros personajes. Me está gustando, y pues básicamente, si no conoces Lore Olympus, es un cómic o webtoon en el cual es una versión alternativa de los mitos grecorromanos y de los dioses de Venus, Perséfone, Hades, Zeus, de todos ellos, como una versión alternativa en la que viven y conviven y se enamoran y se pelean y tienen desencuentros. Y particularmente Lore Olympus se focaliza en Perséfone. Perséfone es nuestra protagonista, y como ella es nueva en este mundo de los dioses y va conociendo y relacionándose con todos ellos. De eso se trata en general Lore Olympus. No te puedo contar muchísimo más porque este es el volumen 3, entonces te haría muchos spoilers si te contara de qué se trata. Pero si ya leíste Lore Olympus y te gustaría ver un análisis, te dejo el análisis del volumen 3 y 4 que están en un solo video en la i. Luego leí otro libro infantil que yo creo que fue mi favorito. Me gustó muchísimo este libro infantil, y es Prietita and the Ghost Woman, o Prietita y la Llorona, de Gloria Anzaldúa. Y es de estos, ¿no?, que tienen dibujos y poquito texto, pero me gustó muchísimo porque presentaba una versión alternativa de La Llorona, y una versión que es muy amable. Una mujer, un espíritu femenino que es bueno con los niños. Entonces, yo no había leído una versión de La Llorona en la que fuera un espíritu como benevolente, compasivo, que ayudara a los demás. Entonces, para mí fue muy lindo eso, y la historia se trata de Prietita, es la protagonista, y de cómo su mamá está enferma. Entonces Prietita necesita encontrar una planta para que la curandera le pueda hacer una medicina a su mamá. Entonces Prietita va y está buscando en el campo esta planta, pero se pierde. Y es cuando el espíritu de la Llorona la ayuda y la guía para poder encontrar a, pues, la curandera para que la ayude a salvar a su mamá.
me gustó mucho, me pareció muy bello, la verdad. Y el último libro que leí, Atomic Habits de James Clear o Hábitos Atómicos. Y este lo escuché en un audiolibro y honestamente no me gustó nada, me estresó mucho, me pareció bastante, muy poco argumentado, me estresaba. O sea, sí hay algunos consejos que digo, bueno, eso está bien, pero había cosas que me parecía que estaban completamente sacadas de contexto y en un intento de parecer inspiracional, pero al mismo tiempo me parecían irrealistas, ¿sabes? Como lo sentí un poco como un comercial en el que te ponen así como cómo funciona un producto y te ponen así como una mancha y es un detergente y te ponen así con una pasada, se arregla todo. Y luego en la vida real queda la mitad de la mancha o tienes que tallarle por 30 minutos o añadirle algo más para que realmente funcione. Algo así lo sentí, no sé si me explico, como me acuerdo que contaba anécdotas y las trataba a veces como una realidad absoluta. Yo me quedaba así como, es que este contexto es muy particular y puede funcionar en esa situación, pero de eso a tratar de hacerlo como algo social, no sé, no fue libro para mí, honestamente no fue libro para mí. Yo sé que hay mucha gente que le encanta, yo sé que hay mucha gente que le ha ayudado y honestamente me da muchísimo gusto. A mí me hubiera encantado que a mí también me hubiera ayudado y que me hubiera motivado y hubiera dicho, sí, voy a crear super hábitos y voy a cambiar mi rutina y pero no, realmente como que me dejó bastante inconforme. A veces él mismo se matizaba, a veces el mismo autor hacía ciertos matices y pues a veces era un poquito contradictorio, pero bueno, como de que es que se puede mejorar un 1% cada día. Y luego se hacía matices, ¿no? Como que cometer errores es parte del proceso. Y es que sí, o sea, hay veces que no vas a poder hacer un 1% cada día. Hay veces que vas a hacer un 1% y hay veces que vas a hacer un 10% y luego vas a hacer un menos 7%. No sé, o sea, como que la vida y el ser humano y nuestros hábitos son estas montañas rusas. También me daba la impresión que a veces hablaba desde un privilegio muy alto y que no se daba cuenta, como por ejemplo, en una parte me acuerdo que decía, no, pues es que un consejo para no distraerte en tu trabajo es que tengas una computadora, para que tengas una laptop que sea para trabajar y ten otra para ver Netflix. No, no era exactamente eso, pero era algo así como una laptop para escribir y la otra para lo demás. Y es como, o sea, es como que eso es bastante dinero y no sé, me causaba cierto como decepción. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Fueron bastantes libros, pero como te diste cuenta, creo que había un poco de todo. Había libros bastante extensos, había libros con mucha violencia, había libros infantiles, bonitos, lindos, había libros de romance. Hubo de todo un poco en estos meses, la verdad. Y espero que hayas encontrado algún libro que te llamara la atención, que te animes a leer, o también si tienes alguna recomendación que me quieras dar, yo encantada de verla en los comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver el video. Te recuerdo que tengo redes sociales que se llaman igual que el canal, Tintineos en Papel, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, adiós.